La noche caía como un telón de terciopelo oscuro sobre el Hospital Infantil de San Gabriel. Las luces blancas del pasillo reflejaban un silencio pesado, interrumpido solo por el pitido irregular de las máquinas. En una de las habitaciones, una niña de ojos enormes y cabello enredado observaba el techo con una calma que no correspondía a su edad. Su nombre era Lucía, tenía apenas 7 años y llevaba meses luchando contra una enfermedad que parecía no tener intención de marcharse. Aquella noche no era como las demás. En el edificio se respiraba una tensión distinta, un murmullo elegante, pasos firmes, trajes caros. El multimillonario CEO Alejandro Montoya había llegado para donar una suma histórica al hospital. Los directivos lo seguían como sombras, sonriendo nerviosamente, conscientes de que su presencia podía cambiar el futuro del lugar. Alejandro era conocido por su frialdad. Un hombre que había construido un imperio desde cero, temido en los negocios, admirado por su inteligencia, pero distante, casi inaccesible en lo emocional. No tenía hijos, no tenía familia cercana, y su vida parecía girar únicamente en torno a cifras, contratos y poder. Mientras recorría las instalaciones, algo llamó su atención. Desde una habitación entreabierta, una vocecita suave se filtró hacia el pasillo. «Señor, ¿puede venir un momento?» Los médicos intentaron detenerlo, pero Alejandro levantó la mano. Por primera vez en años, sintió curiosidad por algo que no tenía precio. Entró a la habitación. Lucía lo miró fijamente, sin miedo, sin admiración, como si ya lo conociera de toda la vida. «Dicen que usted puede hacer que las cosas cambien», susurró. Alejandro frunció el ceño. «Puedo ayudar al hospital», respondió con tono profesional. La niña negó con la cabeza. «No, yo hablo de mi hermana». El aire se volvió más denso. «¿Tu hermana?» «Se llama Sofía. Está en la habitación de al lado. Ella es más pequeña que yo. Y está peor». Alejandro no sabía qué decir. Lucía respiró hondo, como si cada palabra fuera un esfuerzo enorme. «Yo ya estoy cansada de luchar. Pero Sofía, ella todavía quiere vivir. Quiere ir a la escuela. Quiere bailar. Quiere ver el mar». Los ojos de la niña brillaban, no por lágrimas, sino por determinación. «Si alguien tiene que irse», dijo con voz temblorosa, «¿puede llevarme a mí en su lugar?» El silencio fue absoluto. Alejandro sintió algo extraño en el pecho. Una presión que no era física, pero dolía más que cualquier golpe. Nunca nadie le había hablado así. Nadie le había pedido algo que el dinero no podía comprar. «Eso no funciona así», murmuró, incómodo. Lucía sonrió débilmente. «Usted es muy poderoso. Seguro que puede hacer algo imposible». Alejandro salió de la habitación sin responder. Caminó hasta el final del pasillo, con la mente en caos. Había firmado acuerdos multimillonarios sin pestañear, había despedido a cientos de empleados con una sola frase, pero esas palabras infantiles lo habían desarmado por completo. Esa misma noche pidió los expedientes médicos de ambas niñas. Leyó cada detalle, cada diagnóstico, cada pronóstico oscuro. Sofía, la hermana menor, tenía menos posibilidades de sobrevivir que Lucía. Era injusto. Cruel. Por primera vez en años, Alejandro no durmió. A la mañana siguiente, regresó al hospital sin prensa, sin cámaras, sin anuncios. Solo él. Entró de nuevo a la habitación de Lucía. La niña estaba despierta, observando la lluvia caer por la ventana. ¿Ya decidió?, preguntó con una calma inquietante. Alejandro se sentó a su lado. «No puedo cambiar el destino», dijo con honestidad. «Pero puedo cambiar la forma en que lo enfrentas». Lucía bajó la mirada. «Entonces no es tan poderoso como dicen». Él sonrió tristemente. «Tal vez no. Pero puedo prometerte algo». Lucía alzó la vista. «¿Qué cosa?» «Que no estarás sola. Y que haré todo lo posible por tu hermana». Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Alejandro financió tratamientos experimentales, trajo especialistas del extranjero, modernizó a las enteras del hospital. Pero el tiempo no esperaba.
Lucía empeoraba. Una noche, Alejandro se quedó sentado junto a su cama. La niña respiraba con dificultad, pero aún conservaba esa mirada serena. Señor Alejandro, susurró, ¿sabe cuál es mi sueño? ¿Cuál? Que Sofía no tenga que ser valiente como yo. Él apretó los puños. Ella no lo será. Te lo prometo. Lucía cerró los ojos, sonriendo. Entonces vale la pena. Horas después, la habitación quedó en silencio. El mundo siguió girando, los negocios continuaron, las acciones subieron y bajaron, pero algo dentro de Alejandro se había roto para siempre. Y también algo había nacido. Días más tarde, Sofía despertó tras una cirugía compleja. Su estado era estable, contra todo pronóstico. Los médicos lo llamaron un milagro. Alejandro lo llamó una promesa cumplida. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a visitar el hospital cada semana. Conocía los nombres de los niños, escuchaba sus historias, se sentaba a su lado sin prisa. Ya no era solo el CEO. Era algo más. Una tarde, mientras observaba a Sofía dibujar en la sala de juegos, una trabajadora social se acercó. Señor Montoya, Sofía no tiene a nadie más. Su madre falleció hace años y su padre nunca regresó. Alejandro miró a la niña. Sus rizos, su sonrisa tímida, su risa suave. ¿Y ahora qué pasará con ella? Será enviada a un centro de acogida. Alejandro guardó silencio. Recordó la voz de Lucía. Que Sofía no tenga que ser valiente como yo. Esa noche, Alejandro firmó documentos que no tenían nada que ver con acciones ni inversiones. Al día siguiente, cuando Sofía despertó, encontró a Alejandro sentado junto a su cama. ¿Te gusta el mar? Preguntó él. Ella asintió con entusiasmo. Nunca lo he visto, pero mi hermana decía que era azul infinito. Alejandro sonrió. Entonces iremos a verlo. Sofía lo miró con sorpresa. ¿De verdad? ¿De verdad? La niña dudó un segundo. Señor, ¿usted va a desaparecer como los demás? Alejandro respiró hondo. No. Esta vez me quedo. Los meses pasaron. Sofía recuperó fuerzas, aprendió a caminar sin miedo, a reír sin dolor. Alejandro cambió su rutina, sus prioridades, incluso su forma de hablar. La frialdad que lo había definido comenzó a derretirse frente a cada sonrisa infantil. Pero una noche, mientras ordenaba unos documentos antiguos, Alejandro encontró algo inesperado, una carta. No estaba dirigida a él. Estaba firmada por Lucía. Y había sido escrita semanas antes de su partida. Con manos temblorosas, comenzó a leer. La carta estaba escrita con letras torcidas, algunas palabras mal formadas, pero cada frase llevaba una claridad que atravesó a Alejandro como un relámpago. Señor Alejandro. Si está leyendo esto, es porque yo ya me fui. No esté triste. Yo no tenía miedo. Tenía a mi hermana, y ahora ella lo tiene a usted. Eso es suficiente para mí. Por favor, no la deje sola. No deje que tenga que ser fuerte todo el tiempo. Déjela ser una niña. Si algún día ella ve el mar, dígale que yo también lo vi, en mis sueños. Gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Alejandro dejó caer la carta sobre el escritorio. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios sin temblar, ahora no podían mantenerse firmes. Por primera vez en décadas, lloró sin intentar ocultarlo. A la mañana siguiente, llevó a Sofía al jardín del hospital. El sol iluminaba las flores, y la niña corría despacio, todavía recuperándose, pero con una sonrisa que parecía más grande que su propio rostro. ¿Por qué estás triste hoy? Preguntó Sofía, sentándose junto a él en el banco. Alejandro dudó. Porque tu hermana era muy valiente. Sofía bajó la cabeza. Ella siempre decía que no era valiente, que solo quería que yo fuera feliz. Alejandro la miró con sorpresa. Era más sabia de lo que imaginamos. Sofía sacó un dibujo de su bolsillo. Dos niñas tomadas de la mano, frente a un mar inmenso.
Ella me dijo que el mar suena como si el mundo respirara. Alejandro cerró los ojos por un instante. Pronto lo escucharás tú misma. Los trámites fueron rápidos. El apellido Montoya abrió puertas que antes parecían imposibles. Sin cámaras, sin titulares, Sofía dejó oficialmente el hospital como hija adoptiva de Alejandro. El primer viaje fue a la costa. Cuando Sofía vio el mar por primera vez, se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más grande que mis sueños, susurró. Alejandro observó cómo la niña corría hacia la orilla, dejando que las olas mojaran sus zapatos. Cada risa era una promesa cumplida. Cada paso, un recuerdo vivo de Lucía. ¿Crees que ella puede verlo desde el cielo?, preguntó Sofía. Alejandro respondió sin pensarlo. Estoy seguro de que sí. Esa noche, sentados frente al océano, Sofía se quedó dormida apoyada en su hombro. Alejandro la cubrió con una manta y miró el horizonte. Por primera vez, el silencio no le pesaba. Pero la vida no se detiene por los milagros. Semanas después, Alejandro regresó a su empresa. Las reuniones, los inversionistas, las decisiones difíciles lo esperaban como siempre. Sin embargo, algo era distinto. Cada vez que una discusión se volvía agresiva, pensaba en la voz de Lucía. Cada vez que el dinero parecía ser el único objetivo, recordaba el dibujo de Sofía. Un día, durante una junta importante, su asistente entró con el rostro pálido. Señor Montoya, hay una mujer afuera. Dice que es la madre de Sofía. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Eso es imposible. Pero ahí estaba. Delgado rostro cansado, mirada ansiosa, manos temblorosas. Yo la dejé cuando estaba enferma, dijo la mujer. No tenía nada que ofrecerle. Ahora supe que está viva. Es mi hija. Alejandro la observó en silencio. Mi hija también lo es ahora. La mujer bajó la cabeza. Solo quiero verla. Alejandro dudó. Proteger a Sofía era su prioridad, pero negar su pasado también podía herirla. Esa tarde, Sofía se sentó frente a la mujer. No había rencor en su mirada, solo curiosidad. ¿Tú eres mi mamá? La mujer asintió, llorando. Lo siento mucho. Sofía miró a Alejandro, buscando seguridad. ¿Puedo tener dos? Alejandro sonrió con tristeza. El corazón es más grande de lo que creemos. La mujer no regresó a llevársela. Solo quería verla. Saber que estaba bien. Y se fue, dejando una carta de despedida y un beso en la frente de su hija. Los meses siguientes fueron tranquilos. Sofía comenzó la escuela, hizo amigos, aprendió a nadar. Alejandro asistía a cada presentación, cada reunión de padres, cada pequeño logro. Una noche, Sofía se acercó con un cuaderno. Escribí algo para Lucía. Alejandro la abrazó. A ella le gustaría leerlo. Sofía abrió el cuaderno. Querida hermana. No tuve que ser valiente. El señor Alejandro se quedó. Veo el mar cuando quiero. Y cuando tengo miedo, recuerdo tu voz. Gracias por elegirme. Alejandro sintió un peso en el pecho. Pero el pasado no siempre descansa en silencio. Un antiguo socio de Alejandro, conocido por negocios turbios, reapareció con una amenaza velada. Documentos falsos, rumores, acusaciones. El imperio Montoya comenzaba a tambalearse. Si caigo, susurró Alejandro una noche, también caerá Sofía. Y por primera vez, el miedo no era por él. Era por ella. Mientras la empresa entraba en crisis, Alejandro luchaba por mantener la estabilidad en casa. Sofía notaba el cambio. ¿Hice algo mal?, preguntó una noche. Alejandro se arrodilló frente a ella. Jamás. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Sofía sonrió, pero sus ojos reflejaban preocupación. Entonces no te vayas. Alejandro la abrazó con fuerza. Nunca. Pero los tribunales no conocen promesas, solo pruebas. Un día, llegaron citaciones.
Prensa en la puerta. Rumores de corrupción. Sofía observaba desde la ventana. ¿Ellos también quieren llevarte? Alejandro no supo qué responder. Esa noche, encontró otro dibujo bajo la almohada. Dos figuras tomadas de la mano, frente a una tormenta. Debajo, una frase. No tienes que ser valiente solo. Alejandro cerró los ojos. Y por primera vez desde que conoció a Lucía, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de incertidumbre y determinación. Alejandro asistía a audiencias interminables, reuniones con abogados, llamadas urgentes a cualquier hora. La prensa no perdonaba, titulares sensacionalistas, rumores sin fundamento, fotografías tomadas a escondidas. Su imagen de empresario implacable ahora era cuestionada públicamente. Pero en casa, la vida debía seguir. Cada mañana, Sofía desayunaba con su uniforme impecable, aunque sus ojos mostraban una preocupación que no correspondía a su edad. ¿Hoy también vas a pelear con los papeles?, preguntó una vez, mientras untaba mermelada en el pan. Alejandro sonrió. Sí, pero esta vez voy ganando. Sofía lo observó con atención. Lucía decía que cuando alguien miente, el mundo se pone ruidoso. ¿Está muy ruidoso ahora? Alejandro no supo cómo explicarle la complejidad de los tribunales, la corrupción y los enemigos disfrazados de socios. Solo un poco, respondió. Pero el ruido también se puede apagar. Aquella tarde, Sofía llevó a casa un dibujo nuevo. Un hombre con traje, una niña con vestido amarillo, y un corazón enorme entre ellos. Es para que no te olvides, dijo ella. Alejandro guardó el dibujo en su cartera, junto a la carta de Lucía. Las semanas pasaron, y el juicio avanzaba con lentitud. Testigos dudosos, documentos manipulados, viejas traiciones saliendo a la luz. Alejandro descubrió que su antiguo socio, Víctor Salgado, había planeado todo durante años. No es personal, le dijo Víctor en una llamada. Es solo negocios. Alejandro apretó los dientes. Usar a una niña como daño colateral sí es personal. Víctor rió. Las emociones debilitan, Montoya. Tú lo sabes. Esa noche, Alejandro llegó a casa más tarde de lo habitual. Sofía estaba despierta, sentada en la sala con una linterna y un libro. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Estoy cuidando la casa, respondió ella con seriedad. Por si los miedos entran. Alejandro se sentó a su lado. ¿Y cómo se ahuyentan los miedos? Sofía pensó unos segundos. Con historias. Y comenzó a inventar un cuento sobre una estrella que protegía a un león cansado. Alejandro escuchó en silencio, sintiendo como algo se acomodaba dentro de él. Al día siguiente, un golpe inesperado llegó. Una asistente social se presentó con documentos. Señor Montoya, hay una solicitud para revisar la custodia de Sofía. El mundo se detuvo. ¿Quién hizo eso? Un familiar lejano, con apoyo legal externó. Alejandro entendió de inmediato. Víctor no solo quería destruir su empresa. Quería tocar lo único que realmente importaba. Esa noche, Sofía notó el cambio en su rostro. ¿Te van a quitar?, preguntó con voz temblorosa. Alejandro la tomó en brazos. No. Nadie te va a llevar. ¿Lo prometes? Con todo lo que soy. Pero las promesas, por sí solas, no ganan batallas legales. Comenzó otra lucha, entrevistas, evaluaciones, visitas sorpresa. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados revisando cada rincón de su vida. Sofía enfrentaba todo con una calma inquietante. Si me preguntan, dijo un día, les diré que tú me enseñaste a no tener miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Durante una de las evaluaciones, una mujer preguntó. Sofía, ¿extrañas a tu hermana? La niña bajó la mirada. Sí. ¿Crees que ella estaría orgullosa de tu vida ahora? Sofía sonrió. Ella me la regaló. El proceso parecía interminable. Mientras tanto, el juicio contra Víctor avanzaba.
Poco a poco, las mentiras comenzaron a caer. Correos filtrados, testimonios inesperados, documentos auténticos. Alejandro no celebró. Solo respiró. Pero el ataque final aún no había llegado. Una tarde, Sofía no regresó de la escuela. El teléfono no respondía. El conductor no estaba. Alejandro sintió cómo la sangre se le helaba. Horas después, recibió un mensaje. Un último trato. Tu empresa a cambio de la niña. Alejandro no dudó. Salió sin escoltas, sin abogados, sin protección. Solo con el dibujo en la cartera. El lugar era un almacén abandonado, cerca del puerto. Las luces parpadeaban, el aire olía a sal y metal oxidado. Víctor lo esperaba. Siempre supe que ella era tu punto débil. Alejandro lo miró con frialdad. Ella es mi fortaleza. Sofía estaba sentada en una silla, asustada, pero sin llorar. Papi, susurró. Alejandro avanzó lentamente. Déjala ir. Firma, respondió Víctor, extendiendo un contrato. Alejandro tomó el bolígrafo. Pero antes de firmar, sacó el dibujo. Mírala, dijo. Esto es lo que nunca tendrás. Víctor dudó. Ese segundo fue suficiente. Sirenas. Luces azules. La policía irrumpió. Víctor intentó huir, pero fue detenido. Alejandro corrió hacia Sofía, la abrazó con fuerza. Lo sabía, susurró ella. Los miedos no pueden con las historias. Días después, el juicio terminó. Víctor fue condenado. Los cargos contra Alejandro fueron retirados. La custodia de Sofía quedó protegida legalmente. Pero el impacto emocional tardó más en sanar. Sofía dormía con la luz encendida. Alejandro permanecía despierto más de lo necesario. Una noche, Sofía se levantó y caminó hasta su habitación. ¿Sigues aquí? Alejandro sonrió. Siempre. Ella se subió a la cama y apoyó la cabeza en su pecho. Lucía decía que el amor no se va, solo cambia de forma. Alejandro cerró los ojos. Tu hermana tenía razón. El mundo exterior continuaba su curso, pero dentro de aquella casa, algo se reconstruía lentamente. Y mientras el pasado intentaba alcanzarles, el futuro comenzaba a escribir nuevas páginas, sin miedo, sin silencio, y con un corazón más grande que cualquier imperio. Los meses siguientes trajeron una calma distinta, no la tranquilidad perfecta de los cuentos, sino esa paz profunda que solo llega después de haber mirado al miedo a los ojos y haber decidido quedarse de pie. Alejandro redujo sus viajes, dejó de perseguir contratos imposibles y comenzó a valorar algo que nunca había sabido medir, el tiempo. Sofía volvió a dormir sin la luz encendida. Sus risas regresaron a los pasillos de la casa, llenándolos de vida. En su habitación, los dibujos de Lucía seguían colgados como ventanas hacia el pasado, no como heridas, sino como promesas cumplidas. Una tarde, Sofía llegó de la escuela con una caja de cartón entre los brazos. Es para una tarea, explicó. Tenemos que llevar algo que represente a nuestra familia. Alejandro la observó curioso. La niña abrió la caja. Dentro había una concha marina, la carta de Lucía, una fotografía frente al océano y el primer dibujo que había hecho en el hospital. Estos somos nosotros, dijo Sofía. Un poco de tristeza, un poco de mar, y mucho amor. Alejandro sintió como el pecho se le apretaba. Tu hermana estaría orgullosa. Lo sé, respondió Sofía. A veces siento que camina con nosotros. Aquella noche, salieron al jardín. El cielo estaba cubierto de estrellas. ¿Crees que Lucía puede vernos? Preguntó la niña. Alejandro miró hacia arriba. No lo creo, lo sé. Sofía sonrió y cerró los ojos. Entonces nunca estamos solos. Con el tiempo, Alejandro convirtió parte de su fortuna en algo más grande que cualquier empresa, fundó una red de hospitales infantiles, becas médicas y centros de apoyo para niños sin familia. Cada proyecto llevaba un pequeño símbolo, una estrella dibujada a mano. Cuando los periodistas le preguntaban por qué había cambiado, él solo respondía.
Porque una niña me enseñó que el verdadero poder es cuidar. Pero el momento más importante no ocurrió frente a cámaras. Sucedió una mañana común, en la cocina. Sofía estaba sentada, concentrada, escribiendo algo. ¿Qué haces?, preguntó Alejandro. Una carta. ¿Para quién? Para el futuro. Alejandro sonrió. ¿Y qué le dices? Sofía leyó en voz alta. Querido mañana. No tengas miedo. Ya aprendimos a ser valientes sin estar solos. Prometemos cuidar a los que duelen, escuchar a los que callan y amar sin pedir nada a cambio. Alejandro sintió que aquellas palabras eran más poderosas que cualquier discurso. Los años pasaron. Sofía creció. Sus pasos se volvieron más firmes, su mirada más segura. Pero su corazón seguía siendo el mismo, sensible, luminoso, lleno de historias. El día que cumplió 18 años, Alejandro la llevó de nuevo al mar. Caminaron en silencio por la orilla, dejando que las olas borraran sus huellas. Gracias por quedarte, dijo Sofía. Alejandro la miró. Gracias por salvarme. Ella negó con la cabeza. No. Tú me salvaste primero. Alejandro sonrió. A veces, las dos cosas ocurren al mismo tiempo. Sofía sacó una pequeña botella de su mochila. Dentro había arena, una pluma blanca y una hoja doblada. Es para Lucía, explicó. Para que sepa que cumplimos todo. Lanzaron la botella al mar. El agua la llevó suavemente, como si supiera exactamente a dónde debía ir. Esa noche, mientras observaban el horizonte, Sofía habló con una calma profunda. Lucía me pidió que viviera por las dos. Y creo que lo estamos haciendo bien. Alejandro apoyó su mano sobre la de ella. Lo estamos haciendo perfecto. Cuando regresaron a casa, Sofía encontró una vieja caja en el ático. Dentro había fotografías de Alejandro joven, frío, distante, rodeado de lujo y silencio. No te pareces a él, dijo ella. Alejandro observó la imagen. Yo tampoco lo reconozco. Sofía tomó la foto y la guardó de nuevo. Las personas cambian cuando el amor les toca el corazón. Alejandro asintió. Y a veces, ese amor viene en forma de una niña valiente. Pasaron los años. Sofía se convirtió en doctora pediatra. Eligió trabajar en el mismo hospital donde todo había comenzado. Cada niño que tocaba su mano sentía algo especial, no solo medicina, sino esperanza. En la entrada del hospital, una placa de bronce decía: en honor a Lucía, quien enseñó al mundo que el amor puede más que el miedo. Alejandro, ya con el cabello plateado, visitaba el hospital cada semana. Caminaba despacio, pero con el corazón ligero. Un día, Sofía lo llevó a una habitación. Dentro había una niña pequeña, de ojos grandes, mirando el techo. Se llama Valeria, dijo Sofía. Tiene miedo. Alejandro se acercó, se sentó a su lado y tomó su mano. El miedo se hace más pequeño cuando alguien se queda contigo. Valeria lo miró. ¿Usted se va a quedar? Alejandro sonrió. Siempre. Sofía observó la escena desde la puerta. En silencio, susurró: gracias, Lucía. Porque todo había comenzado con una sola frase, pronunciada por una niña frágil pero valiente. ¿Puede llevarme a mí en su lugar? Y el mundo cambió para siempre.